me permiten hacer esta grabación con su dedito hacia arriba, solamente es eso y ya, ¿vale? Entonces, a mí me gusta verles la carita, pero sé que Lady está en el transporte. Cristian, tú puedes encender tu cámara, solo es un segundo para vernos, no es más. Hola, ¿cómo estás? Tu micrófono está Ando, apagado. ando todo despeinado, brother. ¿Sí? No No, he no te salido de la preocupes. oficina. No, no, yo te estoy aquí también, no te preocupes. Pero solo para conocernos, si quieres ya la puedes apagar. Yo hoy la voy a tener prendida todo el tiempo, solo como para vernos un minutico las caritas. Lady va en el transporte público, ya está en Bogotá. Cristian, ¿tú dónde estás? Yo me encuentro en Buga, en el Valle del Cauca. Buga, Valle del Cauca. Pero no eres de ahí. No, yo soy de Nariño, de un pueblito que se llama Sí. Consacá. De un pueblito que se llama Consacá. Consacá. ¿Y tú qué haces en el valle? En Buga, Uf, perdón. pues me vine. Yo trabajo acá en una obra social de la Compañía de Jesús. Sí, Entonces, en el 2021 se dio la oportunidad de venir a hacer mi semestre práctico de la universidad y bueno, me quedé. te quedas. Sí, Y me acá fue. quedé. Terminé semestre práctico y se dio la oportunidad de salir un contrato y bueno, aquí sigo ya. Ya estoy estudiando la maestría. Sí, Ah, bueno, perfecto, Cristian. ¿Y cuál es tu área? ¿En qué área te desempeñas o en qué estás pues trabajando? bueno, soy ingeniero agroforestal de la Universidad de Nariño y aquí yo trabajo en el Instituto Mayor Campesino. Entonces, aquí estoy más como en las labores de los temas de producción alternativa. Nosotros le llamamos un enfoque de agroecología. Entonces, todas estas dinámicas de agroecología, también acompaño procesos de gestión comunitaria del agua y temas de incidencia territorial, pensando en apuestas políticas que vayan acorde como a todas estas dinámicas que tenemos. Y pues transversalmente acompaño las demás acciones o líneas de trabajo que tenemos aquí, que son economía social y solidaria, ecofeminismos y todos estos temas. Entonces, como que voy ahí de la manito con los demás compañeros y compañeras. Qué bien. Pero entonces el Instituto Mayor Campesino tiene como objetivo, digamos, la misión de ese instituto es formar, ¿estás formando personitas o qué hace el Instituto Mayor Campesino? Nosotros trabajamos, bueno, nuestra misión es acompañar comunidades en procesos, digamos, como de poder construir sueños colectivos. Entonces, empezamos con un acompañamiento más desde la planificación territorial, hacer lo que se llaman planes de vida territoriales, organizativos, y luego mediante recursos de cooperación internacional, trabajamos con cooperación internacional, con eso formulamos proyectos y ya empezamos a implementar esos sueños que se construyen ahí dentro de esos planes territoriales. Entonces, claro, eso lleva producción, va encaminado en economía, comercialización y pues todas las formas de gestión que hay alrededor de eso. Ah, qué chévere, súper chévere, me alegra mucho. Sí, es muy bonito, vivo muy Bueno, feliz trabajando aquí. sí, bueno, desde que a uno le den ganas de seguir en la oficina a las 6 de la tarde un viernes, yo creo que es porque estás feliz trabajando en este lugar. Sí, todo Vale. sea por construir sueños colectivos, profe. Ay, esa frase me parece súper linda. Sueños colectivos, que son maravillosos. Lady, ¿y entonces tú qué haces? Profe, yo soy, bueno, yo tengo dos profesiones. Yo soy administradora financiera y soy funcionaria o contratista del Estado ya hace bastante tiempo. Primero trabajé con el INCODER, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Con la liquidación del INCODER, pues tuve la oportunidad de pasar a la Agencia Nacional de Tierras. Allí trabajé con las comunidades y escuchando un poco el compañero con las territorialidades campesinas, mucho las zonas de reserva campesina y escuchando al compañero le digo, pues muy similar a lo que venía haciendo el compañero, construyendo, allí se llaman planes de desarrollo sostenible y estos planes
un poco construye lo que decía el compañero, una visión de territorio desde las comunidades y desde la planificación territorial, y veníamos trabajando el tema de ordenamiento en la Agencia Nacional de Tierras, y pues en este gobierno tuve la oportunidad de vincularme con el Ministerio de Agricultura, y ahora trabajo con el Ministerio de Agricultura en el mismo tema, en la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, acompañando el tema de territorialidades campesinas. Ahora ya no solo tenemos las zonas de reserva campesina, sino que ahora hay un reconocimiento del campesinado en otras figuras como los territorios campesinos agroalimentarios y como los ecosistemas acuáticos agroalimentarios, que reconocen pues esos territorios anfibios en donde pues se da el tema de la pesca, por supuesto, y de la agricultura. Entonces desde allí acompañamos no solo la etapa final de la estructuración de esos planes de vida, de planes de desarrollo sostenible, sino que nuestra misión un poco, o fue dentro de este gobierno, era poner a andar esos planes, un poco lo que decía el compañero, que tratan de gestionar con cooperación internacional. Nuestra tarea era hacerlo a través de un ejercicio interinstitucional liderado desde el Ministerio de Agricultura. Mira, uno desde la sociedad y otro desde la institucionalidad, pero el mismo lenguaje, entre comillas, ¿no? Porque evidentemente cuando tú vas a hablarle al Estado, tiene un lenguaje diferente al de la comunidad, y las figuras de ordenamiento difieren un poco, pero qué chévere que podamos tener un espacio, y teniéndolos a los dos, voy a hacer un encuentro solo con ustedes y unas mujeres que yo tengo acá que quieren a trabajar en ordenamiento. Ellas son desplazadas de la Chorrera, pero eso se los cuento después, porque si se animan, les voy a pedir como un espaciecito para que me ayuden a estas mujeres. ¿Sí? Uno desde toda la parte, digamos, desde la comunidad, y tú desde el instituto, pues desde del Ministerio de Agricultura, me parece que nos pueden dar dos visiones de cómo podemos engranar eso y ellas puedan fluir con ese plan de ordenamiento que quieren hacer. Miren, a uno le pone, a uno el universo le pone las personas así. Y yo a ustedes los necesitaba. ¿Vale? Así es, vale, claro que Ay, sí, qué pero cuente bonito, gracias. conmigo. Ay, gracias, chicos, de verdad, esto es súper enriquecedor para mí. Yo sé que yo voy a sacar más provecho de ustedes que ustedes de mí, pero no importa. Vale, yo voy a compartirles mi pantalla. Espero que en tu celular alcances ver algo de lo que de lo que te voy a mostrar hoy, porque sé que es difícil de pronto en un celular ver lo que yo estoy queriendo mostrarte, pero tú me dices si lo alcanzas a ver. ¿Sí? Bien, profe. Sí, señora, ahí lo veo bien. Vale, vale. Entonces, este curso se llama Mujer Rural, Ecofeminismo y Ruralidades Otras. Como ustedes tienen más experiencia en muchos aspectos, yo les voy a contar quién soy yo para que ustedes sepan, bueno, esta persona por qué está allá y por qué me está dictando esta clase. Yo soy bióloga marina. Y cuando terminé la biología marina, empecé a trabajar en ecosistemas costeros, pero cuando empecé a trabajar con los ecosistemas costeros, me di cuenta que quienes estaban haciendo el usufructo o estaban vinculados a estos ecosistemas eran personas. Y entonces ahí me quedé corta de herramientas, porque decía, bueno, yo tengo que integrar el conocimiento. La biología me dio unos conocimientos, pero necesito integrar otros. Entonces empecé a andar y a trabajar con muchas comunidades que estaban asociadas a la pesca, a la acuicultura, y por azares de la vida, estos proyectos me trajeron a la Amazonía. Y acá en la Amazonía estuve trabajando siempre con peces ornamentales y economías locales, pero que se volvían economías globales, ¿cierto?
porque eran unos peces que salían desde acá y llegaban a República Checa, por ejemplo. Y ahí me empecé a relacionar con los sistemas productivos y los sistemas productivos, cómo se integraban a este recurso que entraba por la venta de peces ornamentales. Y ahí empecé a conocer términos como economías familiares, economías solidarias, diversidad, el valor de la diversidad, cómo hacemos para conservar. Y entonces ahí estudié una maestría en conservación y biodiversidad en la Universidad Nacional de Colombia. Y luego me di cuenta que me hacían falta más elementos. Entonces yo decía, pero bueno, esto se une a otro tipo de ámbitos y de niveles que son ya de corte más de reconocimiento de sistemas productivos diferenciales en el territorio colombiano y el reconocimiento de la mujer en estos sistemas productivos y de la vinculación diferencial de estos sistemas productivos en políticas nacionales. Entonces ahí hice un doctorado en políticas de desarrollo rural y trabajé en sistemas agroecológicos de la Amazonía colombiana. Luego de hacer todo ese recorrido, porque entre estudio y estudio trabajé en toda la Amazonía colombiana, mm, llegué a la UNAD hace poco, hace como unos 3 años, y acá estoy encargada de esta cátedra. He trabajado con mujeres rurales, he trabajado con mujeres indígenas y el tema del desarrollo y el género es un tema que es muy pertinente en la actualidad. Esta primera clase que les quiero dar es como una clase en la que ustedes entienden por qué el desarrollo es una palabra que persiste en el tiempo y por qué toma la importancia en diferentes niveles, ¿cierto? Entonces, acá les pongo una gráfica de un cerebro. Un cerebro que empezó a desarrollarse en el género Homo, que somos nosotros, ¿cierto? Entonces, este cerebro empieza a desarrollarse y empieza a crecer y empieza a tener conexiones. Entonces empiezan a generar un alambrado y una cantidad de impulsos eléctricos que le permiten a él ver el mundo de manera diferente y crear cosas y vincular cosas, ¿cierto? Y eso es el desarrollo. El desarrollo es establecer mecanismos que mejoren la calidad de vida, pero en todos los aspectos posibles. Económico, social y ambiental son los títulos que la teoría así reconoce, ¿cierto? Pero yo también tengo que hablar de empleo, de acceso a servicios, de seguridad alimentaria, de gobernanza, de valorización de recursos y de tradición del conocimiento. Digamos que el desarrollo implica lo que tú quieras vincular, desde que tú entiendas para dónde va ese desarrollo o cómo lo estás planteando tú en tu comunidad, ¿cierto? Yo puedo decir, voy a hacer un plan de ordenamiento del territorio para un desarrollo que tenga que ver con la naturaleza de la cultura o que sea leal a su cultura o a su visión de territorio, que debe ser diferente a la visión de territorio de una persona que vive en una ciudad, en una urbe, que tiene otro tipo de relacionamientos. Entonces, desarrollo es un concepto vinculante, es un concepto que les permite a ustedes establecer relaciones nuevas en su contexto. Es decir, que ustedes son los que definen el desarrollo en el momento en que ustedes saben para dónde van. Ahora bien, vamos a hablar del desarrollo rural. Entonces, como los planes de inversión y como las políticas de desarrollo rural en el mundo entero tienen que ser, tienen que contar con unos lineamientos, ¿cierto? Entonces, esos lineamientos me definen que el desarrollo rural tiene relación con actividades agropecuarias, forestales, pesqueras, agroindustriales y agroalimentarias, pero que yo no puedo limitar ese desarrollo rural a que
es para que ellos produzcan mejor, tengan mejores eficiencias en, en la explotación forestal o en la explotación pesquera o en la transformación. Es como eso también hace parte y se retribuye en que la gente que está en el campo tenga educación y salud y cuente con vías de transporte y que también tenga servicios de energía. Entonces, todo este tipo de elementos son los que yo tengo que tener en cuenta al momento de hablar de desarrollo rural. ¿Por qué? Porque así me van a medir. Así me va a medir no solo en mi tesis de maestría, en mi tesis de doctorado, sino que así miden los indicadores en los ministerios. Lady no me deja mentir, y es que todos trabajan con indicadores. ¿Cuántas familias? ¿Cuántos créditos? ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántas mujeres? Esos son indicadores que se deben reportar en los diferentes programas o proyectos que hacen parte o que están dirigidos al desarrollo y al desarrollo rural en Colombia. Ahora bien, ¿qué es el género? El género es un concepto de construcción colectiva, ¿sí? Es cómo vemos al otro, entendiendo su cultura, su rol en la sociedad, su comportamiento y características. Características que pueden ser de tipo biológico, ¿cierto? Pero el género es un concepto que tiene que ver es cómo me percibo yo, cómo me identifico yo en una sociedad, ¿cierto? Y más en estos momentos donde hay un reconocimiento a gran escala de diferentes géneros. ¿Mm? Porque es importante tener en cuenta el género y el desarrollo cuando yo voy a hablar de mujeres rurales, ¿cierto? Entonces, ustedes que han ido a campo y ustedes que saben la cantidad de diferencias que existen entre las distintas poblaciones de mujeres en Colombia, pueden entender que esos dos conceptos pueden variar de una región a otra y más aún pueden variar de una persona a otra. Pero eso no implica que no viva en la ruralidad y que, o sea, ella vive en la ruralidad, pero no implica que no pueda acceder a a esas políticas o a esos programas que se están desarrollando para eh, otorgar mm, rutas o vías para un desarrollo rural. Este concepto de género viene acompañado de otras dos palabras. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Esto es la diferencia entre igualdad y equidad. Equidad tiene que tener, como ustedes ven en la diapositiva de abajo, la diapositiva está dividida en dos partes. Entonces, igualdad es cuando a todos los miembros de una población les damos un transporte, ¿cierto? Para todos compramos la misma bicicleta. Todos tienen su derecho de igualdad. Pero resulta que esa bicicleta no le sirve a todo el mundo. Es un medio de transporte, tiene el objetivo de permitirle a una persona movilizarse de una manera con una mejor calidad, pero resulta que no está hecha para todos. Entonces ustedes ven ahí que el niño le cuesta mucho trabajo pedalear, la mujer está perfecta, el hombre le queda muy pequeña esa bicicleta y la persona que tiene esta diferencia de movilidad pues no puede utilizar este tipo de bicicletas. Y ahí es donde sale el género que se llama equidad. Entonces, yo voy a darle la bicicleta a todo el mundo, pero de forma equitativa. ¿Qué significa equitativa? Que cumpla con lo que requiere esa población. Es decir,
que si yo voy a hablar de un programa, de un proyecto, yo debo pensar en la población en la que estoy, a la que estoy enfocada. Muchas veces, cuando llegan las personas a territorio de Bogotá, llegan acá y creen conocer la población. Creen. Llegan acá y dicen, es que nosotros ya conocemos la región, nosotros ya sabemos cómo funciona, ya sabemos qué es lo que pasa, pero resulta que cuando llegan con pues digamos, con un programa o un proyecto que supuestamente es equitativo, ¿por qué? Porque nosotros ya pudimos ver a esa población. Cuando ustedes se dan cuenta del tipo de indicadores que tienen, los indicadores son igualitos para todos. Entonces, ¿qué cambia? Vamos a trabajar con mujeres indígenas, mujeres indígenas en el Amazonas. Pero resulta que aquí hay mujeres que son colonas, que vienen de otros departamentos, que han sido desplazadas por las violencias. Hay mujeres que nacen acá, pero que no son indígenas, pero que han trabajado en los sistemas productivos y tienen sistemas productivos. Entonces, a veces llegamos con ese tipo de información porque es la información que tenemos a mano desde nivel central. Pero cuando llegamos a territorio nos damos cuenta que eso no sirve y la gente queda súper descontenta porque no es equitativo, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes, como profesionales de campo que trabajan con la gente, definitivamente pregunten, indaguen qué tipo de población hay, pero que esa población les cuente muchas veces sus historias de vida o cómo son sus sistemas productivos, porque yo no le puedo dar la misma extensión agropecuaria a una mujer indígena con una chagra que a una mujer colona que viene a hacer un monocultivo de caña en el Amazonas. No le puedo dar la misma extensión agropecuaria. Son totalmente diferentes, pero eso es lo que a veces el Estado no entiende, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que sistematizar todo y todo tiene que caber dentro de este panorama, porque todo, usted solamente tiene que señalar estas casillas y estas casillas son y no hay otra posibilidad. No entienden la lógica de producción del Estado. Hasta ahora está reconociendo los sistemas agroecológicos porque para ellos era como usted tiene un cultivo principal y el resto es para su casa. Y eso no pasa en el Amazonas, por ejemplo, ¿cierto? Eso no pasa en el Putumayo, eso no pasa en Guainía, eso no pasa en el 42%, incluso con el 100% del territorio colombiano. Muchas de estas personas rurales tienen diferentes formas de producción y tienen una diversidad que sea más marcada en unas regiones que en otras, pero la diversidad sí existe. Ahora bien, claro, ¿qué es el desarrollo? Ya dejamos claro qué es género y qué es equidad e igualdad. Quiero retomar un tema importante y que ustedes deberían, digamos, tener presente en el momento de hacer un análisis de programas y proyectos que han influenciado en el desarrollo rural en Colombia. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señora. Listo. Entonces, ustedes saben más que yo que las teorías de desarrollo no nacen en Colombia, nacen afuerita, ¿cierto? Entonces, yo les estoy hablando del Banco Interamericano del Desarrollo, de la Banca Mundial, les estoy hablando de la ONU, donde estas visiones de desarrollo son visiones globales, ¿cierto? Y entonces, como nosotros hacemos parte de esos grupos como país, entonces yo voto por un presidente y ese presidente va y se reúne allá. Y dice, ah, bueno, entonces, en 1993, lo que quería el planeta entera era tener un gran intercambio comercial, ¿cierto? Entonces se volvieron, estuvieron de moda los acuerdos de, y ahora se me fueron los acuerdos que firmó Gaviria, ¿alguno se acuerda?
Los tratados de libre comercio. ¿Sí se acuerdan? Son Los muy chiquitos TLC, para no los TLC, profe. los TLC, TLC. los tratados de libre comercio. Entonces, eso era una política mundial, ¿cierto? Entonces, César Gaviria dijo, pues vamos por ahí. Vamos a firmar el TLC con Estados Unidos, vamos a firmar el TLC con Brasil, vamos a firmar el TLC. Y eso lo que creó fue abrir el mercado, pero nadie se percató que cuando yo abro el mercado, mis pequeños productores no tienen cómo competir, ¿cierto? Y entonces empezaron las crisis rurales. Porque antes de César Gaviria se estaba apoyando medianamente el campo, pero pues digamos, los grandes esfuerzos estaban en dos mercados que ustedes ya los conocen, que son banano y café, ¿vale? Entonces, cuando vieron que esa pequeña ruralidad se había desboronado, estaba muy difícil, estaba al borde del colapso, entonces dijeron, no, vamos a hablar de un neoestructuralismo y Ernesto Samper y Pastrana deciden dividir el presupuesto de inversión. Entonces vamos a dividir el presupuesto, entonces un pedacito para el tema de economías globales y otro pedacito para trabajar en el campo. La gente seguía con sus parcelas, pero pues ¿quiénes eran los que estaban trabajando en el campo? Tenemos todavía grandes terratenientes y pequeños predios, ¿cierto? Que trabajan en esos grandes predios, pero que esos predios, digamos, no tienen la capacidad de producción que evidentemente lo da. Entre más áreas de producción tenga, pero pues son de un solo dueño. Entonces, estos apoyos se centraron especialmente como en estos grandes territorios y pues los medianos y los pequeños productores todavía quedaban rezagaditos. Luego nos dimos cuenta que la estamos embarrando, que desde 1992 firmamos una cosa en Río y que no tenemos, pues, no tenemos políticas de un desarrollo sostenible. Y entonces nos dimos cuenta que tenemos que hablar sobre objetivos de desarrollo sostenible y ahí hablamos de volver a la biodiversidad, volver a trabajar con las técnicas ancestrales y es algo que todavía se repite, ¿cierto? Ese paso le tocó el presidente de esa época, que era el señor Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Y en ese proceso se desarrollaron algunos proyectos o líneas de trabajo, pero finalmente en este periodo de tiempo, que creo que todavía persiste, es la llegada de los subsidios. Entonces, la gente se dedicó a ser parte de esos subsidios, pero no seguir trabajando en el campo. Digamos que ese fue como algo que hizo una ruptura de apropiación del territorio, pero igual hay muchas personas que siguen trabajando en la parte rural en Colombia. Luego llega Juan Manuel Santos y su proceso de paz, donde se hace un acuerdo y se firma sobre una posible reforma agraria, pero para eso necesitábamos recursos. Ahí es cuando empieza Iván Duque a buscar recursos, porque definitivamente es un punto muy importante que tiene que ver con el cambio de inversión en el desarrollo rural, pero nos llega la pandemia y todo se esfumó. Y luego llega Gustavo Petro y Gustavo Petro empieza a trabajar por una integración latinoamericana y ya no abrir los mercados tanto, sino que ser muy específico, pero trabajar un poco más con las economías internas y las economías locales. No tuve, pues no puse nada del nuevo presidente porque pues no conozco muy bien su visión del territorio y mucho menos de la parte rural porque pues lo que leí no tenía, pues no tenía todavía visión de territorio rural. Ahora bien, sin embargo, yo quiero que ustedes se centren en esta diferenciación de discursos. Entonces,
Liberación, el neoliberalismo en César Gaviria, neoestructuralismo, desarrollo objetivos de desarrollo sostenible, proceso de paz, diplomacia económica e integración y liderazgo latinoamericano. Entonces, como ustedes ven, hay diferencias en el discurso, ¿cierto? Y en las teorías de las que proviene ese discurso. Sin embargo, cuando tú vas a leer la normatividad por la cual te tienes que regir para poder hacer que esos programas y esos proyectos decanten en las regiones, te das cuenta que a pesar que el discurso cambia, la normatividad tiene los mismos conceptos desde 1993. Entonces, todas esas teorías de desarrollo te hablan de competitividad, financiamiento, innovación, tecnología, proyectos, articulación. Pero te lo dicen, tenemos que hacer todo eso, ¿cierto? Entonces cambia el concepto de competitividad con el tiempo. Entonces tenemos que ser competitivos a nivel local, nacional, regional o mundial. El financiamiento pueden ser de diferentes tipos, de unas ONG, de inversión territorial, de la inversión de otras entidades, de proyectos de cooperación. Innovación tiene que ver con el reconocimiento de las culturas o innovación tecnológica. La tecnología es tener acceso a esa tecnología, proyectos son los desarrollos de los proyectos y articulaciones que esto se dé entre diferentes instituciones. Pero siempre tienen estos tres grandes títulos, que son el desarrollo rural lo vamos a hacer con asistencia técnica, con capacitación de transferencia tecnológica y recursos, que son los préstamos y subsidios. Eso no ha cambiado. Esto no ha cambiado desde 1993 hasta el 2025, a pesar de que cada uno de los presidentes que yo les mostré en la diapositiva anterior tienen discursos distintos. Entonces, lo que yo quiero mostrarles a ustedes es la falta de coherencia que existe entre los discursos políticos y el verdadero cambio a nivel normativo que no se ha dado, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer una asistencia técnica en un país tan diverso? Ese cómo no se ha respondido. ¿Cómo logramos la capacitación y la transferencia tecnológica si tenemos una ruralidad sin energía? Una ruralidad sin acceso a la educación, una ruralidad que no tiene rutas o vías de transporte. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cierto? Y finalmente, ¿cómo llegamos a los préstamos y subsidios si la gente no tiene historia crediticia? Digamos, ahora los proyectos han reconocido las falencias de este discurso del desarrollo. Y yo quiero que ustedes vean eso a través del tiempo en sus regiones, en la tarea número 2. Que ustedes puedan ver, sí, el discurso no ha cambiado, pero resulta que este proyecto de mi región sí pudo llegar y sí pudo impactar a la población y la impactó de manera positiva y es sostenible en el tiempo. Porque ¿qué hace sostenible un proyecto? La gente, solo la gente, nadie más. Si yo no hago que esta persona sea parte de la creación de la solución, quien se queda en territorio es la persona que va a sostener el proyecto. Yo que estoy en territorio y ustedes que han estado en territorio se dan cuenta que muchas veces se ha invertido desde el Estado en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y no hay cambio. Pero entonces esta vez vamos a decir que vamos a ayudarlos a trabajar en la tecnificación, porque es que ya tratamos como con la capacitación, pero por ahí, bueno, sí lo pudimos hacer, pero entonces como ya capacitamos, entonces tenemos que tratar de adoptar nuevas tecnologías y luego nos damos cuenta que no hay energía, que todos los equipos son 220, pero ahí solo hay 110 o hay una planta que le sirve a toda la familia para prender la única nevera que tiene. Entonces, eso es desconocimiento territorial y eso es lo que ustedes no pueden llegar a hacer en ningún momento de sus carreras o en este proceso de formación. Siempre hay que reconocer que a pesar de que tenemos este mismo discurso,
es indispensable pensarse de una manera distinta cómo vamos a lograrlo en las regiones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque aquí entra otra cosa. Hola, ¿me escuchan? Hola, Lady, pregunta. Profe, pues más que pregunta, un poco un aporte. Yo Sí, creo que a pesar de que el discurso pueda ser el mismo en torno al desarrollo, yo creo que sí hay unas políticas marcadas en cada uno de los gobiernos. Y es visible, por ejemplo, que en gobiernos anteriores la política en materia rural, por supuesto, estaba más dirigida hacia procesos más extractivos o inclusive a temas de agroindustria, donde por supuesto, una visión vista hacia el grande y a este terrateniente. No somos, somos conocedores que nuestro país tiene los índices Gini de concentración de la propiedad más altos del mundo, y esa concentración de la propiedad pues hace de que pocos sean dueños de las mejores tierras además y de las más grandes tierras de nuestro país, mientras muchos, perdón, somos dueños de muy poca tierra. Y eso hace pues que hayan esos índices de pobreza pues tan grandes. Y no por pertenecer a este gobierno, ni mucho menos, pero sí hay que reconocer que en materia de ruralidad, la política dada desde esta visión es más enfocada hacia esa reforma agraria, y esa reforma agraria centrada, por supuesto, en esa redistribución de la propiedad. Tal vez muy seguramente, como lo veíamos, el desarrollo rural va más allá de solamente lograr que se pueda materializar la tierra en manos de varias gentes, sino que ese desarrollo rural tenía que venir acompañado, por supuesto, de todas esas, digamos, componentes adicionales que la profe mencionaba. Y allí la importancia que desde dentro del acuerdo de paz, en su punto 1, mencionara los programas de desarrollo con enfoque territorial como un elemento clave para poder avanzar en esa materialización de la reforma rural integral, punto 1 del acuerdo de paz, y que es fundamental, y que el gobierno Duque, claro, desde su visión de volver tristes el acuerdo, aunque no lo logró del todo porque estaba contenido dentro de la Constitución, pues no materializó, digamos que en particular muchas de estas directrices contenidas en el acuerdo, sobre todo en lo que tiene que ver con estos PDF o con estos programas de desarrollo con enfoque territorial, y que lo que buscan, por supuesto, profe, es tener esas particularidades de territorio. No es lo mismo yo irme para la Amazonía colombiana que irme para el Caribe colombiano o que irme para la Orinoquía. Hay unas particularidades, por supuesto, en saberes, en necesidades, en inclusive en usos mismos de la tierra que se dan en cada uno de esos territorios. Entonces yo sí creo que en estos 30 años, desde la ley 160, que es la ley agraria, ¿cierto? Han pasado muchos años, y a pesar de que el contenido normativo pues ha sido estructurado levemente, solamente por el decreto ley 902 del año 2017 con el acuerdo de paz, creo que por supuesto estos 4 o 5 gobiernos que vemos o que vimos en la diapositiva anterior, se han tenido unas miradas muy diferentes y se han tenido unas políticas en lo que tiene que ver con el campo pues muy particulares y muy diferenciales, a pesar de que el contenido normativo pues siga hoy vigente bajo la ley 160 del año 94. Era solo ese mi aporte, profe, gracias. no, sí, Lady, tú tienes toda la razón, pero yo quiero que tú veas que a pesar que cada uno tiene visiones diferentes, ¿sí? Y que llevó a cabo sus políticas y programas que llegaron a las regiones con su visión de lo que representa el desarrollo rural, que unos le dieron mayor énfasis o mayor apoyo a los grandes territorios, y que otros trataron de acercarse un poco más a a los pequeños productores. Todos sostuvieron su discurso en esto. El único que yo vi y que puedo dar fe que pasó acá, que vio de manera diferente el territorio, fue el último presidente que va a salir el 7 de agosto. Sin embargo, lo que yo quiero que ustedes puedan ver a través de esto es la diferencia de población a la que llegó, la diferencia de la inversión de recursos,
la diferencia en la visión del territorio rural, a pesar de que tenemos la misma normatividad para todos los gobiernos que tuvimos ahí. Ahí quiero que ustedes confirmen que la visión de desarrollo, el concepto de desarrollo, lo define quien tiene em, los recursos y sabe en qué los va a invertir, ¿sí? Y ustedes tienen la posibilidad de crear esas visiones también de desarrollo. Yo voy a aprovechar aquí un momentico que dejé compartir para, María Paula, tú puedes prender tu camarita un minuto, por favor. Solo es un minuto para conocerte. Sí, Hola, ¿cómo hola, estás? bien, muy María bien. Paula, ¿tú me puedes contar en qué región estás? En el Meta. En el Meta. ¿En qué parte? ¿En Villavicencio? Sí, en Villavicencio. ¿Y qué haces en Villavicencio? Trabajo en Cormacarena. Por Macarena. ¿Y ahí qué haces en Cormacarena? Estoy en el área de suelos, donde se tramitan permisos de concesión de aguas subterráneas y vertimiento del suelo. Divertimientos. Y pues aparte de crecer personalmente en todo ese tema de la formación, ¿qué temas te gustan a ti de investigación? ¿Qué temas te gustan para conocer más? Eh, pues de hecho este tema a mí me gusta mucho. De hecho en la universidad yo estaba haciendo un diplomado de cambio climático con enfoque de género, que pues hablaban del tema de cómo afectaba de diferentes formas el cambio climático a las mujeres y a los hombres. Pero pues ese no lo alcancé a terminar, pero ese tema me pareció muy chévere. Y pues de la Vale, mujer rural, de la importancia como de desde antes las funciones de las mujeres en el campo, que ahora se ve como que es mucho de hombres, pero desde el inicio pues era la mujer la que se encargaba de cultivar, pues de mantener la familia. vale. María Paula, gracias. No sé desde qué momento Vale. me empezaste a escuchar, pero pues chévere que No, estés es acá. que no había alcanzado a ingresar desde el principio, pero sí es de que hablaste del término de género. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo voy a Ujú. seguir esta segunda parte de la clase. Pues aquí les hablo un poquitico de lo de proyectos y programas. ¿Por qué? Porque la tarea número 2 tiene que ver con eso. Yo me imagino que ya la tienen súper adelantada, que eso ya, mejor dicho, lo tienen del otro lado, pero quisiera saber en qué región se enfocaron. Digamos que la idea es que estos programas, proyectos, lo hagan, si es posible, de un municipio o de una región en específico. No sé si ustedes ya lo vieron así o les parece que sería chévere tener ese enfoque porque me parece importante que ustedes empiecen a conocer la población en la que van a trabajar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que salir a campo conmigo. Entonces van a tener que ir a buscar unas mujeres y hacerles unas entrevistas y hablar con ellas y contarles todo un cuento de cómo este tipo de cosas se tienen que medir y se tienen que esas actividades se tienen que empezar a medir y se tienen que empezar a cuantificar. Pero si ustedes tienen una línea base de esa región en la que van a trabajar, este es el momento. Es decir, María Paula va a trabajar con mujeres que viven en Villavicencio. Es decir, que sería bueno conocer los programas, los proyectos, las estadísticas de Villavicencio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. ¿Sí? No, ¿No? no, más o menos. Más o menos. ¿Ya vieron todos la tarea 2 o todavía no? Sí, 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 sí. Resulta, María Paula, que para la tarea 2 tú tienes que hacer un cuadrito.
Y en ese cuadrito tú vas a poner programas, proyectos, estadísticas, y eso tienes que relacionarlo con la teoría de cada uno de los presidentes que yo te presenté en esta diapositiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Gustavo Petro trabajó en el programa de mujeres rurales y ese programa de mujeres rurales llegó acá a Villavicencio y fue adoptado por el Plan de Desarrollo Municipal o el Plan de Desarrollo Departamental con este proyecto que decía mujeres rurales y trabajo comunitario. Te estoy poniendo ejemplo. La inversión de esos proyectos fue de tanto, ¿sí? E impactó a tantas mujeres. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Listo. Lady, ¿tú me entendiste? Sí, Sí. profe, hay solo una pregunta. Vamos a hacer el enfoque, por ejemplo, el caso del ejemplo de María Paula Villavicencio, ¿no aplica zona urbana o zona rural o nos vamos a enfocar en las zonas rurales únicamente? Pues la idea es que sean en zonas rurales, Lady, porque nosotros tenemos que empezar a Ok, cuantificar, a partir de este momento vamos a empezar a cuantificar actividades y vamos a hacer un análisis de actividades y análisis de costos y análisis de esas, digamos, horarios, que eso lo vamos a ver más adelante. Porque lo que queremos en este curso es que ustedes aprendan a pasar datos cualitativos a datos cuantitativos, ¿sí? Porque yo me voy a campo y hago una encuesta y entonces las encuestas empiezan a decirme sí, no, tal vez, poquito, no, como 2 o 3 veces a la semana, ¿cierto? Pero yo, si voy a empezar a trabajar con encuestas semiestructuradas que veo que es lo que más utilizan los estudiantes de maestría, yo tengo que empezar a saber cómo voy a analizar en términos cuantitativos esa información. ¿Por qué? Porque tú más que nadie sabes, Lady, que lo que vale para el Estado son los números. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántas asociaciones? Y eso es lo que nosotros vamos a realizar en campo, pero tenemos que, como lo vamos a preguntar, nosotros tenemos que pasar esos datos a gráficas para poder dar respuestas a los indicadores que nos están solicitando. Pero en este momento lo que queremos es trabajar en qué proyectos, qué programas y cuántas mujeres han sido impactadas en mi región con esos proyectos productivos de los últimos 5 años en la región que yo escoja. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú que estás en Bogotá, yo digo, no, voy a trabajar con las mujeres de Cajicá, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Sumapaz, más cerca. Ya sabemos que Cristian va a trabajar con mujeres de Buga y que María Paula con mujeres de Villavicencio, ¿cierto? sí, Sí, Oh, es un tanto complejo porque, bueno, yo justamente acabé de comentar en el foro hoy en la tarde el análisis que hacía sobre los planes de desarrollo nacional de Santos, Duque y Petro y ujú. también los planes de desarrollo departamental en sus dos periodos Dilian y su y el periodo de Clara Luz. Y lo que me encontraba es que, como tal, indicadores en lo regional es muy complejo porque, claro, esta gente no se va a pegar un cuchillo en el cuello comprometiéndose con, con mil cosas, ¿sí? Y luego no tener cómo medirlo. Entonces, me generaba un poquito eso como de dudas porque es que no encontraba los números. Pero bueno, es solo cuestión de buscar, pero Sí, sí es como un poquito complejo la actividad. Sin embargo, me parece que es interesante porque, claro, esto nos permite como
abrir el panorama, entender un poco en lo que estamos y sobre todo darle un por qué y un para qué a cada acción que estamos proponiendo. Entonces, pues sí, es eso. Quedo con un poquito de Sí, mira, preocupación. cuando ustedes deciden, hay una cosa que se llama la rendición de cuentas. La gente no le pone atención a la rendición de cuentas. Dice, el alcalde va a dar la rendición de cuentas. ¿Sí o no? ¿No les ha tocado? Y esos informes de rendición de cuentas los publican en la página de la alcaldía. ¿Y ahí qué les va a decir? Impactamos a tantas mujeres, porque eso vende. ¿Sí me entiendes? Entonces, sé que no es fácil porque la gente reporta lo que va a hacer, pero la gente, me refiero a los planes de desarrollo, a los planes de desarrollo municipal y departamental. Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. ¿Por qué? Porque definitivamente ese es el discurso que nosotros como ciudadanos reconocemos, pero somos muy pocos los que decimos, usted me dijo que iba a hacer esto, pero acá no llegó nada. Usted me dijo que iba a hacer esto, pero acá. Entonces, eso es pensamiento crítico y es importante que ustedes empiecen a ver quién cumple y quién no cumple, quién hizo, quién no hizo, quién impactó, quién no impactó, porque igual la plata se está invirtiendo y esa es plata de nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando la gente crea conciencia, cuando yo le digo, mire, es que tenemos tantos proyectos, tantas cosas, pero no le ha llegado a la gente, es un análisis que ustedes hacen como futuros magíster pues, de sus lugares, de sus regiones. Dicen, bueno, tenemos indicadores de cumplimiento, pero al final no estamos evaluando o no tenemos acceso a esos indicadores de cumplimiento. A pesar de que no los tengas, ese es un resultado y es importante que podamos ver que no estamos teniendo ese tipo de resultados, ¿cierto? Traten de buscar la información, pero la idea es que ustedes puedan tener como una línea base de la región en la que ustedes van a trabajar, porque esto es como una pequeña trabajo chiquito de tesis para que ustedes vean, listo, yo tengo que tener una línea base de información. Con esa línea base de información, yo lo que hago es generar unas preguntas y hacer una entrevista semiestructurada. Con esas entrevistas semiestructuradas, yo me voy a entrevistar a estas 6 mujeres que voy a entrevistar. Y luego me siento a analizar esos datos y digo, ah, bueno, me dieron esta información. ¿Cómo paso yo un sí o un no de todas las mujeres a una gráfica que sea, que me hable en porcentajes, que me hable con indicadores de cuántas mujeres tienen acceso o no tienen acceso, o hacen este tipo de actividades o no las hacen, o se les cuantifica o no se les cuantifica, se les paga o no se les paga? ¿Por qué? Porque son indicadores que a ustedes les permiten tomar decisiones y que generan conclusiones con respecto a un tema inicial. ¿Sí? Sí, Sí, no. profe, sí. Sí, sí, profe. Vale. Yo sé que esto les ayuda a ustedes a su tarea número 2. Sin embargo, yo en esta segunda parte de la clase, quiero hablarles un poquito de la historia de la mujer, porque me parece que a veces nos quedamos cortos y yo quiero que ustedes vean cómo en estos últimos años se ha acelerado esa visión de mujer en territorio y cómo se ha reconocido su papel, pero que ustedes también reconozcan puntos en donde la mujer ha tenido que luchar y salir y donde ha sido violentada, porque eso ha creado retrasos y los retrasos pues generan finalmente consecuencias a largo plazo. Yo voy a volver a presentarles mi, mi. Me dicen cuando ya la vean, porfa. ¿Listo? Ya sé. Ok, entonces yo les voy a hablar de cosas que pasaron en el mundo y cosas que pasaron en Colombia,
¿cierto? Y en el mundo, porque el reconocimiento de la mujer ha tomado ha tomado diferentes matices en el mundo, entendiendo los diferentes objetivos que han tenido estas luchas. Entonces, cuando en 1848 se reúnen unas mujeres y dicen, es que nosotros queremos votar, ¿sí? Nosotros queremos, pues, queremos votar, ¿cierto? Esa fue la primera vez que hablamos del voto, pero eso fue en 1848. Y el tiempo pasó, y el tiempo pasó, y no se nos dio. Luego, en 1903, se forma el movimiento sufragista, ¿cierto? Y este movimiento sufragista dice, bueno, ya hemos esperado casi 50 años, necesitamos como avanzar en esto de que realmente necesitamos el voto, ¿cierto? Por favor, necesitamos el voto. Y sigue pasando el tiempo y sigue pasando el tiempo y pasaron otros 40 años, ¿cierto? Empieza la Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial, nosotras somos las que sostenemos la ruralidad, la comida en este tipo de enfrentamientos donde la guerra no deja absolutamente nada, solo sufrimiento. Y en la Carta de las Naciones Unidas en la ONU 1945 dice, perfecto, todos tenemos los mismos derechos, sin distinción de nada, de sexo, no. Todos tenemos los mismos derechos y es la Carta de las Naciones Unidas. Pasaron 3 años y después nos dicen, vamos a firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos para que hablemos de igualdad, igualdad entre géneros, entre mujeres y hombres, ¿cierto? Y luego pasan otros 10 años y dicen, es que no hemos logrado esto. Necesitamos ratificar, o sea, realmente no tenemos derechos de ningún tipo, ¿cierto? Y entonces hasta 1952 se les reconocen las condiciones de votar a las mujeres en el mundo. En el mundo, 1952 y lo pedimos en 1848. ¿Sí ven? 100 años después. 1975 nos dicen que podemos tener el Año Internacional de la Mujer. 1979 se reúnen muchas mujeres para poder establecer como una ruta para la eliminación de toda forma de discriminación, elaborada por mujeres, la cual se ratifica en 1995 en la conferencia de Beijing, donde se adopta este plan de progreso y de empoderamiento femenino en todos los aspectos de la política, sociales, económicos. Entonces, 1848 y empieza un poco a acelerarse a partir de 1975, cuando se declara el Día Internacional de la Mujer. Ahora bien, en el 2000 hacemos parte de la política de los objetivos del milenio. ¿Se acuerdan que les hablé de los objetivos del milenio? Y también nos incluyen en los nuevos objetivos del milenio, que se llama ONU Mujeres, y ahí crean esta, em, digamos, oficina, aparte de la ONU, que es dedicada solamente a trabajar el tema de igualdad de género y empoderamiento de la mujer en el planeta. Llega 2015 y volvemos a ser parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego, en el 2017, el movimiento de Me Too, por favor, no nos maten. Y en el 2020, entonces ya tenemos un trabajo de fortalecimiento de mujeres en diferentes formas de agremiación y de liderazgo. Entonces ya encontramos lideresas ambientales, lideresas sociales, que trabajan por la equidad de género, pero también por el cuidado y la conservación del medio ambiente. Eso es en el mundo. Ahora quiero que vamos a ver solamente en Colombia. Entonces,
En 1932 se crea la primera reforma que reconoce que las mujeres casadas tienen derecho a administrar sus bienes. ¿Qué significa esto? Que antes de 1932, si yo trabajaba, al que le daban el dinero era mi esposo. Él era el que manejaba todo mi recurso. Yo no tenía derecho a absolutamente nada. Entonces, en 1932 dijeron, no, por favor, tenemos que trabajar por eso. 1934 se le da acceso muy restringido a la educación superior en Colombia a las mujeres. Y ahí aparece una chica muy importante que se llama Esmeralda Arboleda, y aquí hago una pausa. ¿Alguien pudo ver la película, estimados señores? No, yo no la he visto. ¿No? ¿Alguno vio mi mensaje en Teams? Yo vi el mensaje, sí, profe, pero la película no. Vale. Les recomiendo que se la vean, porque es donde esta señora Esmeralda Arboleda, que es una mujer que nos ayudó mucho a poder ingresar a la universidad y también nos ayudó en el tema del derecho al voto. Es una película en la que el lenguaje que se utiliza en contra de las mujeres para prohibirles o no darles el derecho al voto es casi de no creer. Entonces es importante que ustedes la vean porque los argumentos que utilizaban para no darnos el voto era que nuestro cerebro era más pequeño y que no teníamos la capacidad de pensar, que nuestra única capacidad era la de planchar y de lavar ropa, que no teníamos capacidad de decidir porque no teníamos acceso a la educación, acceso que no nos daban los hombres, ¿no? 1954 finalmente nos dan la posibilidad de votar. Y en el 57, pues porque en el 54 estamos en una dictadura, en el 57 salimos a votar. Luego en el 81 nosotros hacemos parte de esa reunión, gran reunión de la CEDAW, donde lo que queremos hacer es eliminar cualquier forma de discriminación. Entonces, quiero que se fijen en este eje central. Entonces, eje central era dueña de nuestras propias cosas en el 32. Podemos ingresar a la universidad en el 34. Tenemos derecho al voto 20 años, 20 años después, en el 54. Finalmente podemos acceder al voto 2 años después y en el 81 podemos ser parte y hablar de la discriminación que tenemos en nuestro país. En el 91 viene la Constitución. 3 mujeres hicieron parte de la constituyente. Y aquí hablaron básicamente sobre la importancia de la participación de la mujer en la política, en todo nivel. Y esto fue incluido. Nosotros tenemos derecho a participar en diferentes ámbitos por esta Constitución de 1993. En 1991. En el 93, nosotros tuvimos acceso por primera vez a unas condiciones de autonomía económica. ¿Cierto? Es decir, podemos invertir en lo que nosotras queramos, podemos pagar, podemos comprar sin ningún tipo de restricción, ¿cierto? Podemos acceder a créditos sin ningún tipo de restricción. En el 94, finalmente podemos acceder a la tierra como dueñas de la tierra. Si nosotras teníamos un predio, siempre estaba a nombre de los hombres. ¿Esto qué significa? Que ellos podían vender la tierra y nosotros nos quedábamos sin nada, ¿cierto? Que muchas veces ustedes saben que esto pasó. En el 95 hicimos parte de la conferencia de Beijing y acá quiero que ustedes vean qué pasó entre 1996 y 2015. Entonces, nos dan la posibilidad de votar, nos dan la posibilidad de estudiar, podemos acceder a créditos, podemos tener acceso a la tierra, es decir, que si yo me divorcio, yo puedo ir a comprar una tierra y está mi nombre, ¿cierto? Y ahí es cuando empiezan a matarnos.
¿Por qué? Porque ya teníamos autonomía, porque ya podíamos ser libres, entre comillas. Cuando nosotros tenemos esa libertad, nos empiezan a matar. Y entonces la legislación, principalmente durante este periodo, se dedica a que no nos maten, a que no seamos víctimas de violencia. Entonces aquí están las leyes de, por favor, necesitamos que no, en la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar. La establecimiento de normas de la igualdad de oportunidades, estas son de igualdad. Las medidas contra toda forma de violencia y discriminación, la ley del 2008. Ley de víctimas de restitución de tierras, porque no les querían dar restitución a las tierras a las mujeres que no tenían una pareja. Este que tiene que hablar con acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual. Finalmente, la ley de Rosa Elvira Celi, que tipifica el feminicidio. Entonces, durante este tiempo, mis queridos, nosotros teníamos que empezar a legislar para defendernos. Esto fue un retroceso. Nos habían dado todo, ¿sí? Entre comillas, teníamos todavía problemas, pero como ya los hombres vieron que nosotras podíamos hacer un montón de cosas solas y nosotras nos creímos que podíamos hacerlo y que podríamos lograrlos, entonces empiezan a haber abusos de todo tipo y teníamos que defendernos en forma legal. Entre el 2017 y el 2025 empieza un nuevo periodo, un nuevo periodo donde estas mujeres ya hablaron de maternidad, de acceso a extensión agropecuaria, de darle un valor al cuidado que hacemos nosotras, a que finalmente podamos, sí, que por el Estado nos lleguen recursos específicos para la mujer rural y que sea manejado por la mujer rural. Y finalmente en el 2015 estamos trabajando con esta ley que es 2462, que es una ley que garantiza el acceso a crédito y asistencia técnica de manera diferencial a todas las mujeres rurales de Colombia. Entonces, ha sido una lucha, quiero que ustedes vean esta dimensión, este recorrido, este soporte legal y normativo que nos han permitido ir alcanzando metas, una tras de otra, incluyendo el defendernos, incluyendo parar, entre comillas, la violencia, pero por lo menos tener herramientas para poder defendernos. Pero esta es una de las diapositivas que más me gusta, porque aquí es donde nos reconocen como personas que somos madres, como personas que cuidamos, que estamos al cuidado de muchas cosas, pero que también trabajamos en el campo y que también podemos ser parte de la política, porque con esta ordenanza en el departamento de Boyacá ya podemos trabajar directamente con los programas y las políticas de desarrollo rural y finalmente estamos respaldadas por esta ley. Yo siempre hablo en primera persona porque yo soy mujer rural, yo vivo en la ruralidad en Leticia. Yo siembro mi propio alimento, yo hago parte de asociaciones de mujeres rurales que viven en el territorio. ¿Y por qué me convertí en esto? Porque hace 10 años trabajo con mujeres rurales y si no me convertía en una, era muy difícil hablar del tema. Listo, chicos, entonces quiero concluir con esto y es que nosotros trabajamos con esta discriminación en la primera parte que tenía que ver con igualdad de derechos. Luego queremos trabajar en el enfoque diferencial con acceso a tierras en 1990-99. Entre el 2000 y el 2009 ya tenemos una mayor participación política. Aquí ya podemos hablar de reparación, justicia y protección social, pero ya en estos últimos 5 años podemos hablar de autonomía, economía del cuidado, extensión agropecuaria
y acciones que afirman nuestro papel como mujeres rurales forjadoras de economía en los territorios en Colombia. Chicos, hasta ahí quería dejarles hoy. No sé si quieran comentar algo o quieren ah, hablar sobre este recorrido que les he dado así súper corto por por la historia de las mujeres en Colombia. Antes de que se me olvide, voy a compartirles también, voy a volver a compartir mi pantalla. Este podcast, espérenme, este podcast que se llama Fiebres Lúcidas. Ojalá lo puedan ver ahorita que acabe la clase. Es sobre Virginia Gutiérrez. Virginia Gutiérrez se ganó el premio Alejandro Ángel Escobar, que es como el premio a las ciencias en Colombia. Y por esta mujer es que nosotros podemos hablar de la economía del cuidado en Colombia. Esta es la mujer que está en los billetes de 10.000 pesos en el peso colombiano. Ella es la que está ahí. Porque gracias a ella, nosotras fuimos reconocidas como mujeres que somos multifacéticas, multiactividades, pero que sobre todo somos las que sostenemos en alto porcentaje los hogares de este país. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, un Todos, comentario solo para cerrar. Y es dime. que muy interesante recordarnos esa línea de tiempo que a veces, inclusive como mujeres, a veces no tenemos tan claro y no recordamos. Pero algo importante que señalar y sobre todo viendo la ruralidad y las mujeres rurales, lastimosamente, a pesar de que, Hola, sobre ¿me todo en los escuchas? últimos, sí, creo que está un poquito mala la señal, Ay, seguro, se me fue porque el ya, internet. ¿aló? Hola, ¿No, me Rosita, escuchas? yo sí sí, te yo te escucho. escucho. Ok. No, solo quería cerrar diciendo que las brechas, lastimosamente, en la ruralidad colombiana para las mujeres, pues son altísimas. Y a pesar de que en el año 94 se reconoció ese acceso a tierras, cuando hacemos esos análisis y esas cifras, tristemente, nuestras mujeres rurales son las que menos acceso a la tierra tienen. No reconocemos ese cuidado, son las que primero se levantan y las últimas que se acuestan. Y lastimosamente, pues no tienen ni siquiera muchas veces un recurso y tienen que depender económicamente de las directrices o de la economía de su esposo. Entonces, pues señalar eso, que sobre todo es muy visible en la ruralidad colombiana y que todavía falta mucho trabajo más que las normas. Somos un país muy leguleyo, pero además de eso, pues tenemos que trabajar en son de poner en práctica esas normas, todas esas leyes que hemos creado, porque las violencias todavía siguen dándose, las desigualdades se siguen materializando y no hemos logrado llegar a donde tenemos que llegar, y es por supuesto superar esas distancias entre el género masculino y femenino, pero también de entre esas mujeres rurales puedan ser reconocidas por esa gran labor que hacen en nuestros campos colombianos. Solo eso, profe, gracias por su clase Sí. muy interesante. Ay, gracias, Lady. Lady, esa es nuestra misión en este curso. Entonces, yo quiero que ustedes sean los encargados de visualizar ese trabajo y que podamos lograr indicadores que realmente den impacto. Yo no quiero que al final de este curso ustedes me digan en el ensayo final que ustedes entienden que hay que hacer programas diferenciales, porque eso lo sabemos desde el primer día del curso. No. Yo quiero que al final de este curso ustedes me digan, en la población que yo encontré, en la población que yo estudié a lo largo de este curso, yo puedo proponer la siguiente forma o el siguiente proyecto para poder solucionar el mayor problema que pude identificar a través de mi estudio. Estos son estudios de línea base. Son estudios de investigación básica que nos permiten preguntarle
en primera persona a esas mujeres cuál es su mayor problema, ¿cierto? En el marco de lo que les estamos preguntando. Porque ustedes como investigadores tienen que entender que van a ir a buscar algo específicamente, pero muy seguramente cuando ustedes las vayan a entrevistar van a ir encontrando cosas y esas cosas son las que vamos a poner en el pie de página y vamos a desarrollar durante el curso. Ejemplo, voy a entrevistar a mi mamá. Entonces voy a entrevistar a mi mamá. Mi mamá, una mujer rural que se dedica al cultivo de hortalizas y puede vende gallinas, vende huevos, vende cilantro, pero eso es como para el diario de la casa. Entonces yo le puedo preguntar a ella, mamá, ¿cuál es la entrada, cuál es el producto que a usted le da mayores ingresos? Entonces me va a decir, cilantro. El cilantro lo vendo muy bien. Y yo, bueno, ¿y por qué no siembra más cilantro? ¿Sí? Y entonces te va a decir, no tengo tiempo porque tengo que cuidar a, a mis nietos. O no tengo tiempo de cuidarlos porque es que no les puedo hacer un corral a las gallinas más grande y ellos vienen y se me comen el cilantro. Yo sé que pueden ser problemas básicos que ustedes dicen, pero es que esos no son grandes investigaciones y esos no son grandes preguntas de cómo impactamos mujeres rurales a nivel tecnológico. No, de ahí tenemos que partir, de ese reconocimiento de base. Si nosotros no somos unos profesionales con posgrado que pueden hablar con las poblaciones, que pueden encontrar un problema y que proponen una solución, entonces nos va a ganar eh, las personas que tienen otro tipo de visión sobre el territorio, porque no tenemos argumentos para pelear. Yo creo que ustedes peleen, que vayan, que griten, que digan así no es, pero ¿por qué no es así? No, porque yo sé, porque yo he estudiado esto, porque yo reconozco la gente. No quiero que coman entero, nunca más. Yo estoy apasionada, ¿no? Pero bueno, es mi visión y yo quiero que ustedes se piensen así a futuro, ¿vale? Ay, se fue, ay, Dios mío. Ah, hola, Lady, volviste. Cristian, dime. Gracias, profe. Sí, es interesante todo esto y bueno, estaba yo aquí como aterrizándolo al contexto en el cual vivimos. Y es que justamente estos diálogos lo hemos tenido en el equipo con el cual yo trabajo. Y bueno, entre toda como la transversalidad que intentamos darle con enfoque de género a los proyectos que tenemos de cooperación, en algún momento decíamos, no queremos llegar a una comunidad a hacer una acción con daño con los temas de género. Esto pensando en que proponemos, por ejemplo, una escuela de pensamiento y acción para la equidad de género. Y proponemos talleres y proponemos charlas y proponemos giras, pero no tenemos en cuenta que la dinámica de la mujer rural tiene como todo un contexto Tiempos. ahí, claro, que son tiempos y que ese tiempo de ir al taller a ella también se le ve reflejado en que tiene que llegar a la casa y van a ser más horas de trabajo. Entonces, eso hace también de que muchas veces la participación de la mujer rural en los proyectos que nosotros desarrollamos sea bajo. Entonces, Claro. más bien es cómo incluimos acciones o actividades que permitan a las mujeres poder participar sin generar esa acción con daño. Entonces, todo esto nos lleva a pensarnos en que institucionalmente las metodologías debemos adaptarlas a ciertas dinámicas y que esa dinámica no solamente es trabajar con las mujeres diciéndoles, miren, es que ustedes tienen que hablar con sus esposos y decirles que esto es una corresponsabilidad y que esto, o sea, eso solamente no es. Nosotros No. también intentamos que el Señor entienda que hay una corresponsabilidad y que por ende las labores del cuidado deben ser compartidas. Entonces, como que en todo esto hemos estado ahí trabajando. Yo soy muy orgulloso de que nosotros en la fundación tenemos un plan pro equidad de género institucional. Entonces,
pues intentamos como metodológicamente incluir acciones en todos los talleres, pero claro, o sea, muchas veces el Estado llega con políticas, por así decirlo, un poco desaterrizadas, desarticuladas, las instituciones llegan con acciones nuevamente descontextualizadas, la academia muchas veces llega con propuestas, o sea, fuera de contexto, Re y lo que locas. hacemos al final es ampliar más la brecha de desigualdad y la brecha de violencia, y no estamos haciendo lo que en realidad debemos hacer, que es al menos generar medios de vida o disminuir esas brechas de desigualdad que ya existen. Todo eso, Cristian, y Lady y María Paula, es lo que yo quiero ver al final de este curso. No quiero, no quiero que en el ensayo final ustedes me digan de manera retórica, sí, necesitamos más programas. No, ¿cómo lo hacemos? Proponme algo. O sea, tú ya estudiaste una población, tú ya entrevistaste, tú ya fuiste, ya viste, ya te empapaste de lo que ella está haciendo en territorio, de cómo vive. Dime, proponme algo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Cristian, ¿quieres hablar otra vez? Sí, profe, qué pena. No, 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 solo no, compartir súper. una cosita. Nosotras como institución tenemos algo que hacemos en la ruralidad, y es que lo llamamos un galardón a la mujer rural. Y es que hacemos que por medio de cooperación internacional, con plata de cooperación, hacemos unos talleres como de fortalecimiento, de capacidades de liderazgo y tal, y en el Día de la Mujer Rural, que es el 15 de octubre, celebramos en X o Y municipio del Valle lo que se llama el Galardón a la Mujer Rural, y es desde la base social, las mujeres postulan a lideresas o a personas referentes en ciertos temas, y ellas entran, por así decirlo, a competir por eso, como por mostrar ese liderazgo que hacen. Entonces, bueno, eso tiene todo un proceso, y como premios, por así decirlo, hemos intentado como ir innovando. Y este año lo que nos pensamos es que justamente no viéndolo como desde esas acciones estigmatizadas en que la mujer está siempre en la cocina, y que muchas veces esa labor de hacer la comida se refleja primero en la ruralidad porque cocinan con leña, o sea, y eso en la salud tiene una afectación por todo el tema del dióxido de carbono que eso tiene. Entonces, lo que nos pensamos fue, disminuyamos ese tiempo de cocción con metodologías eficientes, y es los premios que sean estufas ecoeficientes. Hacemos un impacto ambiental porque ya va a ser menos leña, menos dióxido de carbono, e impactamos a la mujer en que ya no va a tener tanto dióxido de carbono que va a estar inhalando, y también va a disminuir los tiempos de cocción, que es tiempos que ella puede dedicar a una labor más de ella, del autocuidado. Entonces, como que justamente poder pensarnos en esto de que no sean acciones con daño también nos ha permitido que los proyectos podamos ir incorporando este tipo de metodologías. Listo. Gracias, profe. No, súper, Cristian. Y pues ese tipo de cosas nos ayudan a nosotros, a todos, a percibirnos de manera distinta. Seguramente María Paula y Lady han visto en sus regiones o en los recorridos que ha hecho María Paula otras formas de impacto sin agresión. Y, y eso es lo que quiero ver en sus trabajos. ¿Vale, chicos? Em, yo quisiera volver a verlos pronto. Voy a hacer la siguiente web conference muy rápido porque la web conference es la que les da las pautas para salir a campo. ¿Cómo vamos a salir a campo? ¿Cómo vamos a preguntar? ¿Y cómo vamos a sistematizar esa información que vamos a ir a recopilar en campo? Entonces, esa web es más de práctica. Entonces, cada uno va a abrir un documento, va a tener unos datos, vamos a tratar de ensayar cómo podría ser ese análisis de datos o cómo vamos a generar estas preguntas, aunque nosotros tenemos un anexo, digamos, un anexo base, pero ese se puede modificar de acuerdo a lo que en lo que cada uno quiere enfocar este trabajo, ¿vale? Listo, chicos. Espero que, Lady, ¿ya llegaste a casa? Sí, profe, ya estoy en casita, gracias.
Ah, bueno, entonces préndeme la cámara solo para verte, para saludarte. Bueno, pero te va a aprender, pero sepa que ya me puse hasta la pijama. Ay, no importa, no importa. Lo importante es que llegaste y que Bueno, estás ya en casita. Hola, sí, ya. solo era para Hola. saludarte. Es que una carita siempre es importante. Claro que sí. ¿Vale? Entonces, chicos, un placer. Espero que esta clase haya sido de su agrado y espero verlos muy pronto. ¿Vale? Bueno, que Ah, sí, estamos al pendiente entonces de la siguiente Claro que sí. sesión. bueno, Muchas gracias, un profe. abrazo a Nos todos. Que vemos. descansen. Chao. Chao. Feliz noche también. Detener la grabación.